Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y ahora quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Ruth. El libro de Ruth. Ese libro que a veces es poco leído porque queda en una transición entre los jueces y los conflictos que se generaron allí entre medio de los jueces y también del gran Samuel. Así que queda entre medio ese libro pequeño, con pocos capítulos, pero con una lección extraordinaria. Entre medio de grandes historias, de grandes conquistas, de grandes conflictos, de guerras interminables, ahí entre medio aparece el libro de Ruth, que tiene uno de los relatos, por así decirlo, más o muy hermosos de las escrituras que nos ayudan a nosotros a entender la gracia de Dios, la misericordia de Dios de una manera tan extraordinaria, cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, cómo Dios trata con la raza humana. Ahora, la historia de Ruth comienza con el versículo número 1 y el versículo número 2. Podemos decir es una historia de una familia herida, de una familia golpeada, de una mujer al final extranjera, inmigrante, y un Dios que silenciosamente va trabajando y va formando los detalles de la vida de esta mujer, de esta dama o de estas dos mujeres, porque ahí está involucrada después Ruth, en el caso, en la historia de Dios, en la historia de esta mujer que fue traída de afuera para cumplir propósitos extraordinarios. Pero vamos a permitir que sea la palabra de Dios que nos cuente cómo Dios trata con la historia del ser humano, con el dolor del ser humano que lo va transformando en una bendición o en algo extraordinario. Y es lo que sucede en esta pareja, en esta familia, cuando todo parece estar perdido. Todo parece estar perdido. Dios sigue escribiendo la historia. Y eso es lo maravilloso. Eso vamos a tener en mente. Cuando todo parece estar perdido, Dios sigue escribiendo la historia. Y es lo que sucedió con ellos, con esta familia. Y para eso vamos al capítulo número 1 del libro de Ruth y el versículo número 1 y 2. Dice la palabra de Dios: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, está entre medio, jueces y Samuel. En el día que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y el hambre de la tierra, oiga qué interesante, porque la historia de Ruth y la historia de Noemí es una historia que nos va a enseñar cómo Dios trabaja con el ser humano cuando el ser humano cree que Dios no está haciendo nada. O por aquellas casualidades que nosotros decimos a veces en la vida, que en realidad no son casualidades, son trabajos de Dios. Hubo un hambre, dice la palabra, en los tiempos de los jueces en Belén de Judá. Hubo un hambre en Belén de Judá. Entonces esta familia, dice el versículo, se fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Y el versículo número 2 dice: aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer o su esposa se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijas eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ellos salen de Judá huyendo por el hambre que les estaba afectando y por la necesidad que tenían. Emigraron y se fueron a los campos de Moab, dice la palabra, donde encontraron trabajo, encontraron una forma de vida y se quedaron ahí. Pero el versículo número 3 dice lo siguiente: murió Elimelech allá en tierra de Moab, y murió el marido de Noemí, perdón, y quedó con sus dos hijos allá en tierra extranjera, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahora, la historia
comienza con la salida de su tierra amada, de Judá, de Belén. Dice, salieron por motivos del hambre. Tomaron lo que tenían, sus 2 hijos, me imagino pequeños todavía, y se fueron a la tierra de Moab. Cuando llegaron a la tierra de Moab, emigrando a la tierra, el hambre, solucionaron el problema del hambre, pero resulta que la desgracia toca nuevamente la puerta. Los muchachos se casan con las 2 damas que la Biblia menciona aquí. Una se llamaba Orfa, dice, y la otra se llamaba Ruth. El tiempo pasó, y cuando el tiempo pasó, resulta que las cosas se fueron complicando en la vida de ellos. Ahora la pregunta es, cuando ellos huyen a Moab, ¿qué esperaban ellos de los campos de Moab? ¿Qué esperaban ellos de los campos extranjeros donde ellos estaban? Fíjense bien lo que está sucediendo. Ellos son de Judá de Belén. El hambre, las necesidades, el deseo de superarse, el deseo de sacar adelante el resto de la familia, me imagino, tuvieron que viajar a Moab. Y en Moab ellos esperaban la prosperidad para sus vidas. Todo iba bien. El versículo dice que se quedaron ahí por lo menos unos 10 años. Se casaron los muchachos. Pero el versículo ahora viene diciendo que tocó la desgracia a la familia de todos. Murió el esposo de Noemí. Murieron los 2 hijos de Noemí allá en el extranjero. Y se quedaron entonces la suegra con las 2 muchachas, con las 2 viudas. Ahora, la pregunta muy importante es, oiga bien la pregunta, y voy a volver a montar el cuadro para entender lo que ya conocemos. El hambre azota en Judá de Belén y huyen ellos a Moab. En Moab son emigrantes, son extranjeros. Y las cosas iban bastante bien, pero el versículo dice que unos 10 años después murieron los hijos, murió el esposo y Noemí se quedó sola con Orfa y con Ruth. Ahora, la pregunta es, y la pregunta la vamos a hacer cada quien. ¿Le fue mal en la tierra de Moab a esta familia que salieron un día buscando una mejor vida, una mejor oportunidad? Fíjese bien. ¿Le fue mal a ellos en Moab? Antes de contestar la pregunta, si le fue mal a ellos en Moab, yo quiero que analicemos 5 incidentes en la vida de ellos. 5 incidentes. Salen por necesidad. Salen para una mejor vida. Salen para una mejor esperanza. Y resulta que 10 años después se mueren. Se le acaban las esperanzas. Y ahora ella queda herida, sola, viuda. Y también perdieron a los hijos y las esposas de los hijos quedan viudas también y quedan desamparadas. Noemí en tierra extranjera. Orfa posiblemente en su tierra y Ruth también posiblemente en su tierra. Ahora, la pregunta es si le fue mal a ellos en Moab. Esa es la pregunta. Y la respuesta puede ser variable. Cualquiera puede dar una respuesta y decir, sí, claro, usted está viendo que le fue mal. Se murió los familiares y la mujer quedó desamparada y las muchachas también quedaron desamparadas. Claro que le fue mal. Pero hermanos queridos, quiero presentarles las 5 escenas de ahí en adelante de la experiencia de esta maravillosa historia. Primero, Ruth, el capítulo número 1 y el versículo número 4. Ruth, capítulo 1, versículo número 4. Los cuales, los muchachos de Noemí, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ahora, pareciera extraño que aquella familia que salió por necesidad de Belén, de Judá, y llegaran con aspiraciones a aquella tierra, y todo pareciera una coincidencia, pareciera algo que la vida va dando vueltas nada más y que la vida los va golpeando. Conocen los hijos a cada quien a una muchacha. Bueno, una Orfa, lo vamos a dejar ahí tranquilita y vamos a seguir los pasos de Ruth. Y la otra muchacha, dice, se casó y la otra muchacha se llamaba Ruth y se casó con el otro de los hijos de Noemí.
la siguiente escena, ten en cuenta este dato importantísimo. Si ellos no han ido a la tierra de Obed, si ellos no han ido allá, Ruth no entra en la escena de ellos. Ruth no entra en la vida de ellos y no entra en la historia que van a formar ellos de allá en adelante. El capítulo número 4 y el versículo número 13. Fíjese bien, después de 10 años, dice la palabra, murieron los muchachos, murió el esposo de Noemí y Noemí decide regresar otra vez a su tierra. Y ustedes saben lo que pasó en la historia. Orfa y Ruth la encaminaron y cuando llegaron a cierto lugar le dijo, mire, ustedes tienen que regresarse, yo no tengo más hijos, ustedes deben regresarse. Una de ellas regresó, Orfa se regresó y lloró y se regresó. Pero resulta que Ruth, que ustedes conocen muy bien esa parte de la historia, le dijo, aunque suceda lo que suceda. Ruth, capítulo número 2. Vamos a ir rapidito al capítulo 2 y el versículo número 1. Y dice el verso número 1. Tenía Noemí una pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Hermanos, todo lo que está sucediendo en la vida de Noemí y lo que está sucediendo en su familia pareciera una casualidad de desgracia tras desgracia. Si lo mira de una manera secular, todo es desgracia. Salen huyendo por una hambruna. Allá la muerte los sorprende, la mujer se queda sola, se le mueren los 2 hijos y pareciera una desgracia descomunal, una desgracia inmensa por lo que se ha perdido allá en Moab. Sin embargo, el capítulo número 4, que es lo que le dije que íbamos a leer, y el versículo número 13 menciona lo siguiente, adelantando la historia. Dice el versículo 13. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Ahora yo vuelvo a preguntar, hermanos, ¿providencia, casualidad o desgracia? Providencia, casualidad o desgracia. Lo que para ellos era la pérdida allá en Moab, resulta que si ella no ha ido a Moab, no conocen a Ruth. Ruth no se viene con ella. Y cuando llegan de regreso a su tierra, haber estado en el dolor, en la desgracia, en la pérdida allá en Moab y haberse regresado Ruth con ella, era una garantía que Dios estaba abriendo una puerta extraordinaria para Noemí nuevamente a pesar de la derrota que para ella significó estar en Moab. Pero resulta que de Moab viene Ruth con ellos. Y cuando Ruth llega a la escena, dice la palabra que ella, por más que le rogó que se quedara, dice, no, tu pueblo será mi pueblo. Usted conoce esa frase muy especial y muy famosa. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, ahí viviré. Donde tú mueras, ahí moriré, pero no te dejaré. Hermanos, esas no son casualidades. Es Dios que está escribiendo la historia a pesar que la familia no puede entender y que estas damas no pueden entender, Dios está escribiendo la historia de una manera extraordinaria. No fue casualidad que Ruth se encontró con Booz. No fue casualidad que Booz estaba en esos campos. Ahora, el versículo dice lo siguiente. El versículo dice, el versículo número 13, así fue como Booz tomó a Ruth, se casó con ella, se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Mis queridos hermanos, en los planes de Dios no existen casualidades. Ahora quiero que regresemos al capítulo 2 y el versículo número 1 para tener idea, el muchacho que se consiguió Ruth en los campos ahora de regreso a la tierra de Noemí. Y dice el versículo, capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente que si Noemí se hubiera quedado tal vez en Judá, en Belén, este pariente no hubiera entrado en la historia. Este pariente no hubiera entrado en la escena. Ven cómo Dios va acomodando las cosas. Cuando ellos creen que todo está perdido, ¡bam! Dios viene y responde y tira lo que Él está haciendo, el trabajo que Él está haciendo. Dios está moviendo la historia, mi querido hermano. Y el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 dice, y tenía Noemí un pariente que de su marido, hombre rico, dice la palabra, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¿Cómo era el hombre? Rico.
cómo llegó a unir la historia de Noemí, que había quedado viuda y había muerto sus hijos allá en Moab, y se había regresado una muchacha que fue nuera de ella allá en Moab, que dijo que no la iba a dejar, que en ningún momento. Hermanos, me parece que eso no es humano, ¿sabe? Me parece que Dios está al control de la historia de esta familia. A pesar de los sufrimientos y a pesar de la desgracia, no, en realidad no salieron, creo yo, de Judá por hambre. Salieron de Judá porque Dios estaba guiando la historia. Porque Dios estaba controlando la historia. No porque fuera una casualidad que los hijos se casaran con Orfa y se casaran con Ruth. Simplemente Dios está moviendo las piezas de la historia. Aunque ellos no lo entienden o aunque nosotros no lo entendamos, Dios está moviendo las piezas de la historia. Y el versículo dice que el hombre era rico en gran manera. Y aquella muchacha que viene, según ellos, derrotada y que viene golpeada y que viene viuda y que viene fracasada de su pueblo a una tierra extraña, en realidad no es ella la que está diciendo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vivas yo voy a vivir, donde tú mueras yo voy a morir. En realidad, hermanos, es Dios que está trayendo a Ruth a esa ciudad, a ese campo, para encontrarse con ese hombre, porque Dios no se equivoca, porque Dios tiene planes muy, muy claros cuando Él mueve la historia de nuestra vida. O sea, por eso el apóstol decía que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien, aunque en su momento no lo entendamos. Y ahí está esta dama. Según ellos, un gran fracaso colosal, un gran fracaso familiar. Sin embargo, Dios está moviendo la historia según su sagrada voluntad, y aunque a veces nos duela el proceso, pero confiamos en que Dios está haciendo lo mejor y que Dios va a hacer lo mejor. El capítulo número 4 y el versículo número 13 le van a dar un sentido maravilloso a la historia. Dice la palabra de Dios lo siguiente, capítulo 4, ahora del versículo número 13 en adelante. ¿Cómo cambia la historia? Los muchachos se casan, dice el versículo 13. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella. Jehová permitió que concibiera y diera a luz a un hijo. Las mujeres decían bienaventuradas, y ustedes conocen ahí la historia. Pero el versículo dice, hermanos, el versículo número 16, tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron por nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Y luego dice la palabra, este Obed, que para ellos cualquiera podía decir: no, eso es una casualidad. Pero Dios no trabaja con casualidades. Dios sabe lo que está haciendo y Dios está escribiendo la historia de manera firme, de manera segura, aunque la humanidad no entiende y aunque ellos no están entendiendo el trabajo y el proceso de Dios, hermano, confiamos en que Dios está moviendo la historia. Y dice la palabra que tomaron al niño, dice el versículo 17, y le pusieron por nombre Obed. Ese fue el padre de Isaí, padre de David. Ahora, mis queridos hermanos, casualidad definitivamente jamás va a ser una casualidad. El versículo sigue diciendo que al niño le pusieron Obed, padre de Isaí, padre de David. O sea, del linaje de esa mujer extranjera, herida y viuda, inmigrante y desamparada, nació el gran rey David, que nosotros conocemos. Y no fue poco lo que sigue de la historia. Mis queridos hermanos, se da cuenta cómo de una ceniza el Señor está sacando una genealogía. De una ceniza el Señor está sacando un renacer. De un fracaso Dios está moviendo la historia según su divina voluntad. Eso me emociona, hermano. Eso me inspira. Porque significa que cuando yo siento que estoy en la ceniza, cuando siento que estoy derrotado, entonces puedo decir: Dios está trabajando con seguridad y algo saldrá en la historia de Dios según la misericordia de Dios. Así que cualquier circunstancia que a nosotros nos pase como hijos de Dios, podemos tener la seguridad y la certeza que Dios está trabajando. Noemí pudo haber dicho: vine a derrotarme aquí a Moab.
venimos a caer en derrota, venimos a caer en miseria, venimos a caer en lo peor. Pero mis queridos hermanos, no estás derrotado si Dios está contigo. No estás derrotado si Dios está moviendo la historia. No estás derrotado si crees y confías que Dios está haciendo y que Dios está moviendo tu vida para su sagrada voluntad y su gracia y su misericordia. Y Noemí no estaba derrotada. Vino de allá, según ella, como una mujer derrotada, pero Dios la llevó en un proceso. Aunque el proceso fue doloroso, pero cuando sabía Noemí que según la historia de Dios y según el plan de Dios y según el renglón de Dios, ella sería partícipe del linaje del gran rey David. Y no solo eso. Ustedes saben lo que dice Mateo, el capítulo número 1. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo, el capítulo número 1 y el versículo número 5? San Mateo, vamos a leerlo porque esta es la parte número 5, creo yo, de la cumbre de cómo Dios está haciendo. No sabía Noemí, no sabía Abimelech, no sabían los dos hijos de esta dama. ¿Qué se perdió Orfa, hermanos? ¿Qué se perdió Orfa? Tal vez no podemos decir que Orfa se perdió el gran privilegio, pero Dios está trabajando en Noemí. Dios tiene escogida a Noemí y Dios, en los planes de Dios, Noemí va a llegar a su pueblo a través, Ruth va a llegar a su pueblo a través de Noemí. Dios va a llegar a su pueblo, Ruth va a llegar a su pueblo y va a ser parte del linaje de Dios a través del Noemí. Pero Noemí tenía que aprender que en la derrota Dios está trabajando y que Dios sigue trabajando. El capítulo de San Mateo, capítulo 1 y el versículo número 5 dice lo siguiente. Salmón engendró de Rahab a Booz. Esa es otra historia, ¿se acuerdan? La historia de Rahab. Booz engendró de Ruth, aquella niña que dijo, donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Dios está escribiendo esa historia, mi querido hermano. Dios es el que lo está guiando. Dios es el que lo está encaminando. Y Dios permitió que Noemí, su esposo, su familia salieran un día por una hambruna, pero para volver y regresar con una joya de persona llamada Ruth, porque de ella Dios iba a hacer un linaje. Y dice la palabra lo siguiente, engendró de Ruth a Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Y el versículo número 16 de San Mateo 1 dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vuelvo, mis queridos hermanos, vuelvo en la historia. Esta familia herida, extranjera, inmigrante, golpeada por la tuerce, podemos decir, por la desgracia, pero en realidad Dios estaba trabajando con ellos con un plan maravilloso. Con un plan maravilloso. Ahora vuelvo al inicio de lo que les dice, hermano, lo que les pregunté. ¿Cree usted que el hambre hizo que Noemí migrara a los campos de Moab? ¿Cree usted que el hambre de Judá fue lo que llevó a Noemí a migrar a los campos de Judá? ¿O era Dios que estaba escribiendo la historia detrás del telón? Yo creo, mis queridos hermanos, que Dios estaba escribiendo la historia, ¿sabe? Y Dios permitió que hubiera la escasez en Judá, tal vez en Belén, para que ellos fueran allá y fueran a traer a aquella buena dama, porque aunque no era del pueblo, todavía Dios sabía que esa dama tenía un corazón que le agradaba a él y que podía ser un instrumento maravilloso en su mano, y así lo fue. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ahora nosotros nos toca analizar y decir definitivamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sabemos cómo, no sabemos por qué, no conocemos los propósitos al inicio, pero podemos estar seguros que Dios está escribiendo la historia. Ahora, mis queridos hermanos, en conclusión, porque conocemos muy bien esta historia, podemos confiar en Dios. Óigame bien, confiar en Dios es entender que a los que aman a Dios, todas las cosas al final saldrán para bien. En el proceso puede que no entendamos como no entendía Noemí. En el proceso puede que no entendamos como no le entendía Ruth tampoco y no le entendía Orfa. Sin embargo, mis queridos hermanos, al final nos damos cuenta que Dios estaba escribiendo la historia. En segundo lugar, todo es confiar que al final el propósito de Dios será revelado. ¿Qué le está pasando a usted? ¿Qué está enfrentando hoy usted?
Y usted dice, mire, yo paso un estrés que usted viera, paso una crisis que usted viera. Hermano, si usted es hijo de Dios, sepa que al final se va a revelar la razón por la cual enfrentó usted tal o cual vicisitud. ¿Por qué enfrenté esto? ¿Por qué atravesé por esto? ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Mi querido hermano, al final Dios ha de revelar la razón por la cual nosotros a veces sentimos que hemos fracasado. Y por último, mis queridos hermanos, para el que cree al Señor, para el que le cree al Señor, las pérdidas no son pérdidas, son oportunidades para que Dios complete su propósito en nosotros. Cuando nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios, en realidad las pérdidas que tenemos no son pérdidas, ¿sabe? En realidad no son pérdidas, son oportunidades para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Las pérdidas de Noemí en realidad no eran pérdidas, fue mayor la ganancia. Era Dios que estaba trabajando en ese renglón. Mis queridos hermanos, ¿crees que estás perdiendo? ¿Crees que alguna vez te sientes perdido o sientes que estás perdiendo? Siente que estás perdiendo y te está costando, te está doliendo lo que estás perdiendo. Vuelve a leer la historia de Ruth y Noemí y te vas a dar cuenta, mi querido hermano. Se va a dar cuenta y va a entender que Dios está trabajando contigo también. Que Dios está trabajando con usted. No se desespere. A su tiempo segaremos, dice la palabra, si no desmayamos. Confiemos en el Señor. Podemos confiar en el Señor y decir gracias, Señor, porque en las vicisitudes y en las pérdidas, tú estás trabajando por nosotros o por mí. Vamos a orar. Vamos a orar y luego vamos a dar los micrófonos para que puedan cerrar la transmisión. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque como esta historia de Ruth y Noemí, tú estás trabajando. Confiamos, Señor, que estás trabajando. Queremos confiar que estás trabajando. Queremos confiar que las cosas que nos pasan o nos desesperan, en realidad no son pérdidas, son oportunidades para que Dios al final cumpla el propósito de la historia como Él está escribiendo. Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice tus hijos y danos siempre el ánimo que necesitamos, oh Padre, para confiar, para creer, para darle gloria a Dios al final de la historia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendice nuestra vida, guárdanos y cuídanos, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.